Buenos días, mi nombre es Jason Blázquez, soy licenciado en matemáticas y me desempeño como docente en una institución educativa del municipio de Florencia, Caquetá. Bueno, frente a los retos que tenemos los docentes hoy en día, son varios. Uno de ellos es la adaptación de las nuevas tecnologías, es decir, implementar en nuestras aulas software educativos, herramientas virtuales, plataformas, para migrar de esa educación tradicional a una metodología de enseñanza eh, mucho más actual. Otra es la atención a la diversidad. Sabemos que en las aulas de clase hay diferentes estudiantes con diferentes culturas, capacidades, necesidades de aprendizaje. Entonces, atención a la diversidad es uno de los retos que tenemos también nosotros como docentes en el aula. Tratar de ser más efectivos frente a una enseñanza donde no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, sino que cada uno tiene su personalidad. Otro de los retos que tenemos como docentes es la motivación y el compromiso de los estudiantes. Vivimos en un mundo donde los chicos, gracias a esa tecnología, también están muy desmotivados, digamos despistados, digamos que se han enfocado en utilizar esa herramienta digital como es el celular, solo para los juegos o para chatear. Entonces también tenemos ese reto los docentes de motivar a los estudiantes y comprometerlos más hacia el aprendizaje. Y también pues tenemos el reto de vivir actualizándonos permanentemente, porque el mundo pues va avanzando y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de ello. Entonces creo que uno de los retos importantes es estar siempre actualizados frente a las nuevas metodologías didácticas, adaptaciones del currículo, no quedarnos atrasados. Entonces la actualización profesional es otro de los retos que tenemos como docentes. Frente a los retos que tiene el currículo hoy, bueno, son varios también. Uno de ellos es la actualización, es decir, los currículos no pueden ser los mismos currículos que existen desde hace 20, 15, 30, 50 años, sino que deben ir a la par con la evolución del mundo. Enfocarse en la creación de nuevas áreas como la ciencia computacional, la educación emocional, la educación ambiental, la sostenibilidad. Otro reto que tiene el currículo es la flexibilidad. Otro reto, ¿por qué? Porque sabemos que existen diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, estudiantes con necesidades educativas especiales. Para ellos, por ejemplo, debe crearse los PIAR, los planes individuales de ajustes razonables. Entonces debe ser flexible el currículo. Otro reto que tenemos actualmente es el enfoque en las habilidades blandas, es decir, que el currículo no se enfoque solamente en lo académico, en lo técnico, sino que desarrolle en los estudiantes el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración, la creatividad. Otro de los retos que tiene el currículo hoy es la evaluación formativa, es decir, migrar de esa evaluación donde el estudiante se tira a rajar, ¿sí? O que sea solamente memorizar. No, debe ser una evaluación donde se tenga en cuenta las características de cada estudiante. Debe ser una evaluación que atienda a esas necesidades individuales y no ser una evaluación estandarizada. Y otro de los retos que considero que tiene el currículo hoy es frente a la inclusión y la equidad. Es decir, que refleje en los estudiantes una evaluación, una formación inclusiva, que tenga en cuenta sus experiencias, la cultura de sus estudiantes y que cada uno de ellos sea valorados y que ellos se sientan representados. Entonces la evaluación, la inclusión y la equidad también es uno de los retos que tiene el currículo hoy. Dentro de los desafíos que tiene la educación actualmente, considero que
es la de formar estudiantes en un mundo globalizado, es decir, un mundo cambiante, un mundo donde todos los días es diferente. Entonces, para ello hay que enseñar a los estudiantes no solamente conocimientos específicos, sino diferentes habilidades que les permita adaptarse, les permita innovar, les permita colaborar, ¿sí?, en diversos entornos, desenvolverse en diferentes contextos, culturas, es decir, enseñar a los estudiantes no solamente unos conocimientos, sino que enseñar a los estudiantes habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, que sean éticos, críticos, bueno, ya lo dije, responsables. Es decir, no solamente enfocarnos en lo académico, sino en la parte humana, en la parte de innovación, de creatividad. Bueno, nos encontramos en esta ocasión en el Colegio American Language School, o más conocido como Colegio Alas. Nos encontramos con el director y licenciado en Educación Física, el profesor Johan Faiber Mosquera. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Kevin, buenas tardes y bienvenido a nuestra institución American Language School. Gracias, profe. Profe, quería hacerle 3 preguntitas, las cuales vamos a enfocar como en los retos de la educación. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy en día? A ver, la modernidad de la educación hace que nuestros docentes manejen muy buenas estrategias, manejen muy buena atención con los estudiantes, manejen dominio de grupo, manejen una plena atención para que el estudiante pueda interactuar entre los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Recordemos que la modernidad, la tecnología, la globalización hace de que los docentes manejen muy buenas estrategias para que llamen la atención, en que el estudiante preste atención, esté concentrado y maneje muy buen autocontrol en los procesos de esta enseñanza. Listo, gracias, profe. La segunda pregunta sería, ¿cuál crees que son los retos del currículum actualmente? Los currículos tienen que ser adaptados al medio de la edad escolar. Los currículos siempre tienden a ser cambiantes, deben ser llamativos. Los currículos tienen que manejar, obviamente, con la transversalidad que se tiene con las demás áreas, pero tiene que ser un currículo llamativo para el estudiante y que el docente sea cambiante en la forma de enseñar, en que el docente debe aceptar que también debe aprender de sus propios estudiantes y que obviamente durante el número de estudiantes que tiene debe aprender de todos. Pueden ser 24 o 40 estudiantes, pero ellos son los que nos dan las pautas para poder aplicar nosotros un muy buen currículo y que definitivamente se dé el desarrollo y el aprendizaje del estudiante para el diario vivir o para simplemente que sean estudiantes muy competentes en esta sociedad tan complicada. Listo, profe, sí, tiene mucha razón. La tercera pregunta, ¿cuáles son los desafíos de la educación en este momento? Creo que, bueno, hay muchas problemáticas que tiene el proceso educativo hoy en día. Quizás en los procesos que hemos venido nosotros trabajando en la institución educativa, hace de que los planes de estudio sean para cada grado uno, pero que esos planes de estudios tienen que tener una flexibilización, por así decirlo, y a veces implantamos nosotros que el plan de estudio puede ser básico, intermedio o avanzado. ¿Cuándo es básico? Cuando todos los estudiantes manejan los mismos procesos en la educación. Pero aquellos cuál es el intermedio, cuando al estudiante se le exige, cuando es disciplinado, cuando tiene unos padres de familia muy buenos guiadores, es el intermedio. Y ya el avanzado es aquel estudiante que muy seguramente, si no se le presta atención, es aquel estudiante que siempre le vamos a dar la queja al padre de familia que no funciona, Cansón. que es el cansón, que es el que molesta, quizás porque tiene otras virtudes en los procesos. Y recordemos que siempre tenemos que estar en ese sistema educativo adaptados para todas las inteligencias que tienen los estudiantes. Recordemos que tenemos 8 inteligencias. Por eso tiene que ser integral la educación, que el estudiante pueda tener deporte, pueda tener pintura, pueda tener música, pueda tener danza, pueda practicar cualquier deporte. Eso hará de que la educación sea más complicada.
Es el sistema que nos obliga. El sistema educativo en Colombia tiene muchos errores, pero que quizás nosotros, la iniciativa como docentes es que se vea mucho más bonito, que la educación se pueda aplicar de la mejor manera y que quizás nosotros ese intercambio que se tiene en lo que hablamos nosotros de una educación tripartita hace de que el estudiante sea escuchado, pero que el estudiante sepa que también tiene una responsabilidad del deber de ser estudiante. Así como papá y papá tienen una responsabilidad, el estudiante tiene que acoplarse también a una responsabilidad y es el que tiene que asumir. Por eso los retos de la educación son bastantes grandes y que a la larga pues en la experiencia hace de que podamos verla más amena, más divertida y que definitivamente el estudiante aprenda, enseñe, pero que tenga una muy buena competencia ante la sociedad que tiene hoy en día Colombia. Listo, profe, muchísima razón y bueno, queda de aprendizaje esta entrevista y muchísimas gracias por aceptar mi invitación Con mucho gusto y bienvenido a la institución educativa Pantas. Trujillo Espina, soy especialista en pedagogía y educación. Actualmente pertenezco a la Escuela Normal Superior de Gigante en la sede de Pueblo Nuevo. Bueno, profe, la primera pregunta, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy en día? Bueno, dentro de nuestra labor docente nos encontramos muchos retos y pues especialmente dependiendo del área en el cual nos encontremos. En la parte rural, especialmente los maestros nos encontramos enfrentados a retos en cuanto a la falta de carreteras en algunos lugares, la falta de inversión en infraestructura, en material didáctico. Hoy en día nos vemos que la generación que conocemos como cristal, ¿no? Así, los muchachos son muy perezosos, poco les gusta estudiar, el proceso que llevamos con ellos es muy flexible, digámoslo de esa manera, y no lo saben aprovechar. Hay muchas oportunidades de nivelación, de vencer esas dificultades, esas barreras que se les presenten, pero no lo aprovechan como debería ser. Esta es la segunda. ¿Cuáles son los retos del currículum hoy en día? Bueno, dentro del plan de estudios que se maneja, vemos que pues, generalmente el maestro trata de adaptarlo a las necesidades que se le presentan y al entorno en el cual el chico, los niños, en este caso de primaria, se encuentran. Entonces nos vemos enfocados en que el niño tenga esas competencias, desarrolle las competencias correspondientes en cada una de las áreas y de acuerdo a sus grados. Pero muchas veces vemos eso, que el currículo en primaria es muy generalizado y cuando ya llegamos a las pruebas también son bastante generalizadas y no van enfocadas al entorno en el cual hemos trabajado. La última, ¿cuáles son los desafíos de la educación en el momento? Bueno, entonces uno de los desafíos más grandes que encontramos es poder incluir dentro del proceso de inclusión, valga la redundancia, poder ofrecerles una buena educación de calidad a aquellos niños que tienen algún tipo de necesidades educativas especiales. Entonces no ha sido fácil la asimilación de muchos docentes y tener de pronto dentro de nuestras aulas y en el área, en el campo de multigrado como la Escuela Nueva, que trabajamos con niños desde preescolar al grado quinto y pues llega de pronto un niño con este tipo de necesidades y pues es un desafío, un reto, que como todos pues tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces ese ha sido uno de los más grandes retos a nivel personal y profesional, pero que a Dios gracias eso nos ayuda a fortalecernos como unos verdaderos educadores. Profe, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jaycee Barrera, soy actualmente estudiante de la Universidad Surcolombiana en Educación Física, Recreación y Deportes. En este momento nos encontramos con el profesor Edwin Albornoz, licenciado en Biología y Química, en el cual agradecemos este espacio para responder unas preguntas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita Jaycee. Gracias, profe. Profe, la primera pregunta es, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes el día de hoy? Pues actualmente los retos que enfrentan los docentes en la educación del día de hoy son muchos. Primero, adaptarse al contexto en el cual se desarrolla, especialmente para transformar la vida de los estudiantes. Segundo, contextualizar sus saberes, teniendo en cuenta que la educación de la zona rural es totalmente diferente
a la zona urbana. Además, tener en cuenta lo que son los aspectos socioeconómicos, políticos y religiosos de los estudiantes. Además de eso, debe procurar integrar en su proceso o su quehacer pedagógico las herramientas que le permitan llegar a cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta la diversidad que encontramos en el aula, acorde también a las necesidades y propósitos que tengan cada uno de los estudiantes. Gracias, profe. Profe, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los retos del currículo hoy en día? Los retos son muchos. Entre ellos tenemos que el currículo tiene que estarse actualizando acorde, uno, a las necesidades de los estudiantes, dos, al contexto en el cual se desarrolla cada uno de ellos, y tres, teniendo en cuenta los aspectos políticos, religiosos y económicos de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Además de eso, debe buscar la manera de que se integren todos los integrantes de la comunidad educativa para que de esa manera se pueda elaborar un currículo que permita llegar a cada uno de los estudiantes y de esa manera poder transformar la vida de cada uno de ellos. Gracias, profe. Profe, en este momento, ¿usted cuál cree que es el mayor desafío de la educación del momento? Los desafíos son muchos, pero creería que uno de los más importantes es tratar de cerrar la brecha que hay entre el sector público y el sector privado. No hay que desconocer que los políticos actuales, saliendo un poquito del tema, no les conviene que la sociedad esté educada. Porque una sociedad que está educada pues fácilmente va a tener la capacidad de criticar y de cuestionar los gobiernos actuales. Entonces, el primer reto sería ese, cerrar la brecha. Dos, el principal objetivo de la educación, creo yo, que es transformar la vida de las personas. Y que esas personas, a través de esa transformación que adquieren en su proceso de formación, puedan transformar la realidad del contexto en el cual ellos se desarrollan. Y para lograr esa transformación de la educación, automáticamente se tiene que hacer inversión en infraestructura, inversiones en la educación de los docentes, porque para ofrecer una educación de calidad, los docentes tienen que estar capacitados y asimismo poder transformar la realidad del contexto en el cual se desarrolla en los diferentes espacios. Listo, profe, muchas gracias. Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento de hoy y nada. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta para esta pequeña entrevista. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Cuáles son los retos que tienen los docentes hoy? Bueno, pues los retos que tenemos nosotros ahora los docentes es la evolución que ha tenido la tecnología, cómo el mundo ha cambiado. Entonces nosotros como docentes debemos también adecuarnos a esa evolución tecnológica para llegarle mucho más fácil a los estudiantes. ¿Cuáles son los retos del currículo? Bueno, el currículo, como pues, venía diciendo, pues es la tecnología, entonces es adecuar el currículo y empezar a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para la educación. ¿Cuál es el desafío de la educación del momento? Pues el desafío que tenemos nosotros es, nosotros como docentes también empaparnos de la tecnología, estar pendientes, estar a la vanguardia, porque los estudiantes pues ya la parte tecnológica la manejan bastante, entonces también es como llegar a la educación a los estudiantes por medio de la tecnología y que eso sea más práctico y más amigable para los estudiantes. Listo, gracias, profe. Hola, mi nombre es Jonathan Efraín Rojas Piamba, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Universidad Subcolombiana Sede Garzón. Me encuentro con la profesora. Bueno, mi nombre es Angie Liceda Álvarez, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil. Comenzaremos con las preguntas. ¿Cuáles son los retos que tienen los docentes hoy en día? Bueno, los retos de los docentes son muy grandes, es mantener la disciplina en el salón,
También la sobrecarga laboral es un reto y también mantener el orden y la creatividad de los estudiantes. ¿Cuáles son los retos del currículo? Bueno, los retos del currículo es planear metodológicamente para todos los niños, ya que ellos aprenden a diferentes maneras. Ese es uno de los retos más difíciles porque todos aprenden de diferentes maneras. Tenemos que utilizar diferentes metodologías para llegar a esto. ¿Cuál es el desafío de la educación del momento? Bueno, el desafío de la educación es implementar todos estos retos a las nuevas tecnologías. También me parece muy importante también la educación emocional. Con eso finalizamos la entrevista. Muchas gracias a la profesora Angie. Con gusto. Bueno, buenas tardes, nos encontramos con el profesor John Jairo Plazas y las 3 preguntas que le corresponden al día de hoy es: ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy? Bueno, hoy en día con el avance de la tecnología, que es el área en la cual yo trabajo, pues los retos son bastante amplios y específicamente creo que uno de los principales es lograr que el estudiante se motive y esté en un permanente interés por el desarrollo de las actividades, por aprender. Desafortunadamente los medios digitales hoy se han convertido en un factor amplio de distracción y en el aula de clase se generan muchos inconvenientes de atención, de percepción de las ideas y luego, lógicamente, cuando ellos van a participar, porque esa tecnología los aleja demasiado del conocimiento. Entonces, por eso es un reto bien importante el día de hoy. Bueno, como segunda pregunta está: ¿cuáles son los retos del currículo hoy? El currículo de hoy también es bastante complejo, pero básicamente el gran reto en el currículo de hoy es apropiar el contexto del estudiante, de la región, para que el aprendizaje pueda ser pertinente y lógicamente tenga una mejor aplicación en la vida futura personal, laboral y profesional. Bueno, como tercera y última pregunta es: ¿cuál es el desafío de la educación del momento? Bueno, todo gira desafortunado o afortunadamente en un mismo círculo de temática. En el caso mío, por mi línea de conocimiento, la tecnología, pero yo creo que el desafío del currículo hoy es ese, es el aprovechamiento de esas nuevas tecnologías para lograr el aprendizaje, pero ese aprovechamiento que sea positivo, ese aprovechamiento de las tecnologías que permita realmente crecer en conocimiento y no un aprovechamiento para el ocio, la distracción y sobre todo un camino negativo al que nos está llevando, y es la falta de responsabilidad en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento, y esto genera una falta de raciocinio, de crítica, de reflexión, para que ellos puedan aportar mejor ideas en el momento de expresarse, en el momento de responder una evaluación, en el momento de salir a hablar en público. Hoy en día las tecnologías nos están debilitando mucho esa parte del hacer. Entonces el currículo hoy en día tiene que ir muy enfocado al aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Samuel Sáenz Tupiñán, soy estudiante de la Universidad Subcolombiana del programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, sede Garzón. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Mi nombre es Olga Beatriz Gutiérrez Silva. Soy docente del Colegio San Gerardo. Trabajo en básica primaria. En ese momento tengo mi cargo a grado primerito. Soy licenciada y también soy magíster en tecnología educativa y competencias digitales. Excelente, profe. Muchas gracias. Para comenzar, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy en día? Bueno, Sammy, ese es un tema bastante importante porque los retos son demasiados, pero creería yo que
en ese momento, en la actualidad en la que estamos nosotros ahora, el reto más importante que tenemos es como atraer nuevamente el padre de familia hacia la escuela, ¿cierto? Lograr que el padre de familia como que lleve a cabo su rol de padre, responda de tal manera de que se siente el apoyo parental hacia los niños. ¿Qué estamos observando nosotros actualmente en las escuelas? Y lo digo especialmente en grado primerito. Pues que los papitos están mirando la escuela o el colegio como una guardería. O sea, los mando para allá para que el docente haga lo mejor que pueda, para que me los cuide. Bueno, en fin. También que los están mirando como si la escuela fuera como, como algo que me genera a mí un ingreso económico. O sea, lo tengo allá porque el gobierno me está pagando, digamos, una mensualidad por mi niño y si lo saco, pues dejo de percibir ese recurso económico y obviamente me voy a ver afectado, ¿cierto? El reto de nosotros como docentes, ¿cuál es? Es poder atraer otra vez al padre de familia hacia la escuela, que tenga esa responsabilidad parental, ¿cierto? Que ha dejado a un lado. Esa responsabilidad que se debe trabajar a través de escuela de padres, a través de charlas, ¿cierto? Que él se una al trabajo del colegio, porque uno plantea actividades y el padre de familia, en la gran mayoría, es ajeno a esas actividades. Uno comprende que digamos, como el alejamiento del padre de familia a la escuela, pues puede ser más que todo por motivos de trabajo, ¿cierto? Pero sí necesitamos de que el padre de familia se concientice de que el niño requiere de que él esté ahí presente, que sea un agente activo, más no pasivo, ¿vale? Que el padre de familia se comprometa y que vea que ese niño requiere de su apoyo, no un apoyo en cuanto a que le haga todo el trabajo al estudiante, porque me ha pasado a mí. Yo acostumbro a entregar material de apoyo, que son guías, más que todo en proceso escolar, para que los niños pues como que se apoyen un poquitico en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces les dejo uno la guía, que sean 5 páginas, o 4, en fin. Cuando la recoge uno, la letra, mi amor, ¿quién hizo esto? No, pues que mi mami, no, pues que mi papi. No, o sea, ese no es el apoyo que queremos. Queremos un apoyo de tiempo real, un apoyo concreto. Y ese es un reto que de verdad tenemos muchos docentes. Y más que todo en la primaria, porque pues para nadie es un, digamos, como un secreto de que la primaria y en especial grado primerito, grado preescolar, son la base fundamental, ¿cierto?, de la educación en los niños. Otro reto, perdón, que también tenemos es que como docentes formemos a los niños para la vida, ¿no? No tanto en temas de pronto de que el niño nunca le van a servir para nada, sino, o sea, cosas de que él les sean prácticas, les sean útiles, porque no todos los niños van a poder continuar con su educación superior. Ok, profe, muchas gracias. ¿Cuáles son los retos del currículo hoy? Bueno, ahí también va como articulado lo uno con lo otro. En cuanto a los retos que tiene que ver con el currículo, estamos diseñando programaciones, digamos, como para dar respuestas al Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Para dar buen resultado en las pruebas ITFES. Y mentiras porque resulta de que debemos trabajar es con el contexto que tenemos en el momento. O sea, planteemos una clase de ciencias naturales aprovechando el contexto rural. Si es del campo, pues tome todo lo que le ofrece el campo, ¿cierto? Todo lo que tiene usted a la mano. Los niños pueden crear, digamos, elementos, el padre de familia puede proporcionar cosas, objetos, elementos que le puedan ser útiles, ¿cierto? Para poder experimentar, que sea una formación donde el niño lleve a cabo, donde el niño practique, donde el niño dentro de jugar con ese contexto local que tiene en el momento. No solamente trabajar, digamos, con copias o solamente tablero, no. Aquí también entra a jugar también esto como reto del currículo, es poder vincular las TIC al área, ¿cierto? A cada una de las áreas en sus diferentes también dimensiones. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se vuelve un reto? Porque es que los colegios no tenemos acceso a Internet. Entonces podemos tener computadores en la escuela, pero ¿de qué nos sirve? No tenemos Internet. O tenemos computadores, listo, no hay Internet, podemos hacer otra cosa con él, pero si los computadores no funcionan, entonces tampoco vamos a tener, digamos, el recurso apropiado. Entonces sí requerimos de que por favor diseñemos como docentes estrategias metodológicas que le apunten a lo que hay en el contexto, que se pueda trabajar con lo poquito que hay, que no vivamos quejándonos, no, pues que no tengo computador, no, porque no tengo esto, no, porque no tengo aquello, no.
Un abaco lo podemos hacer en la escuela, ¿cierto? Con los padres de familia, con los estudiantes. Entonces, aprovechar todo lo que nos ofrece el contexto, digamos, en el cual nos envolvemos para poder llevar a la práctica, digamos, actividades que le van a ser muy útiles a los niños y que le van a permitir de que su proceso de aprendizaje sea más significativo también para ellos. Comprendo, profe. Y para finalizar, ¿cuál es el desafío de la educación del momento? Tenemos un desafío bastante grande y es como la reconstrucción nuevamente de los valores, porque vemos niños que aún en grado primerito, en grado preescolar, son muy irrespetuosos, muy irresponsables, ¿cierto? Y esos valores hacen parte de una formación integral. O sea, necesitamos de que la educación se oriente hacia una educación de conocimientos y también hacia una formación del ser. No solamente que el niño aprenda a sumar, a multiplicar, a dividir, a leer y a escribir. No, de que el niño sea capaz de razonar, ¿cierto? De que el niño sea capaz de comprender cuando él actúa mal, cuando él actúa bien, si lo hace de manera equivocada, tenga esa capacidad de reconocer, ¿cierto? De que actuó mal, de pedir disculpas, ya que los valores en ese momento, de verdad, pues si se ven en la primaria, que están un poquitico cojos, en secundaria y en la educación superior, y más en la vida, digamos, ya pues laboral, se ve más, digamos, la falta de ellos. En nuestro, digamos, ambiente local, regional, nacional, mundial, hay muchos antivalores, hay mucha gente deshonesta, hay mucha mentira, hay mucho fraude y mucha cosa. ¿Y por qué es? Porque nosotros desde que estamos pequeñitos requerimos de que se forme al estudiante, al niño en valores. Y la educación, yo creo que ese es un desafío súper importantísimo. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un presidente? Digamos, X presidente, pues es una persona mala, deshonesta, bueno, en fin, que le falten muchos valores, pues no nos va a aportar de mucho, ¿cierto? Es mejor, yo les digo a mis niños, el rol que ustedes tengan, su profesión, pues es zapatero, pero que sea el zapatero más honesto que pueda haber. Si es un padre de familia más honesto, más comprensivo, o sea, respetuoso, porque es que eso parte desde casa. O sea, es un desafío que viene desde el momento en que el niño está formándose en casita. Y ya luego nosotros como docentes, pues poderlo como cultivar mucho mejor. Creería que para mí ese es un desafío muy, muy importante. Comprendo, profe. Profe, agradecido, muchas gracias primeramente por su tiempo y por la participación en este video. Bueno, buenas tardes compañeros, hoy estamos acá con el docente de secundaria de Barrios Unidos y docente de la Universidad Surcolombiana, el profesor William. Profe William, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, profe, primero cuéntenos algo de usted, docente, en qué ejerce, qué materias da, para conocerlo un poquito. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es William Sánchez, soy licenciado en Matemáticas y Física y en la básica y media vocacional en el colegio dicto Matemáticas y Física. En la universidad estoy dictando la Física Mecánica y Electromagnética en el programa de Ingeniería Agrícola. Ok, interesante, profe, interesante. Entonces el día de hoy, profe, veníamos nosotros a hacer unas preguntas sobre el currículo. Primero que todo, ¿conoce usted lo que es currículum? Claro, nos movemos día a día en ese ambiente. Hay que conocer cada una de las necesidades que tienen los estudiantes para poderles llegar de la mejor manera a ellos. Ok, entonces vamos con la primera pregunta, profe. ¿Cuáles cree usted que son los retos que tienen los docentes hoy en día? Bueno, el principal reto que tenemos es tratar de reconocer en nuestros estudiantes esos potenciales, esas capacidades que tienen para generar mejores y nuevos conocimientos a partir de las enseñanzas que uno de una u otra manera les dé. Es decir, con las estrategias, las metodologías, las formas didácticas de enseñar, pues espera uno que poderlos acercar más a lo que uno como docente y la escuela o el colegio desea para cada uno de ustedes. Ok, profe. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los retos del currículo hoy en día? Pues ese mismo reto que tenemos los docentes pues va encaminado directamente al mismo currículo, que sea flexible, que sea ameno para el estudiante, que sea comprensivo, que
lo atraiga y lo mantenga dentro del proceso académico. La mayor nivel de deserción está es por eso, porque el currículum no es flexible, porque nosotros los docentes muchas veces nos ligamos a seguir una enseñanza horizontal y no les explotamos los conocimientos y los saberes que cada uno de ustedes tiene. Ok, profe. Entonces vamos con la última. ¿Cuál es el desafío de la educación del momento? Mantener a los muchachos dentro del proceso académico. Eso fundamentalmente, cambiarles esa actitud y ese rol de que es mejor ser un TikToker que un profesional. Ok, profe, entonces ya esa